Casa de Adoración y Restauración Kainos. Hoy el Señor viene a traer una palabra a través de mí, porque yo sé que nada de lo que yo voy a expresar aquí va a ser de mí, sino el Espíritu Santo utilizándome. Y espero que así mismo como esta historia desde un principio confrontó mi vida y cautivó mi atención hace ya unos buenos meses, pase con cada uno de ustedes. Perdonen la música de fondo que tenemos hoy, los vecinos de arriba están moviendo, así que nos vamos a pasar la mañana entera escuchando que están arrastrando todo. Si pueden ponerme por favor la palabra en Josué 2. Vamos a leer, esa historia está basada en Josué 2. En primera parte vamos a leer Josué del 1 al 14 y luego vamos a terminar de leer de 14 hasta el 23, que me parece que termina el capítulo. Y dice, Rahab y los espías, la palabra se lee, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rahab y los espías Josué envió a 2 de los hombres para que exploraran el territorio de Canaán y de manera especial a la ciudad de Jericó. Los 2 hombres salieron de Sitín y cuando llegaron a Jericó fueron a la casa de una prostituta llamada Rahab. Allí posaron la noche. Al saber el rey de Jericó que unos israelitas habían llegado esa noche para explorar el país, mandó a decirle a Rahab, en tu casa hay 2 espías, mándalos para acá. Pero como ella los había escondido, respondió, sí, es verdad, vinieron unos hombres, pero yo no supe de dónde eran. Salieron al anochecer antes de que cerrara el portón de la ciudad y no sé a dónde iban. Si ustedes salen ahora mismo a perseguirlos, seguro que podrán alcanzarlos. La verdad es que Rahab los había llevado a la terraza y los había escondido debajo de unos manojos de lino que allí tenía. Los hombres del rey salieron de la ciudad y se volvió a cerrar el portón. Buscaron a los espías hasta llegar al cruce del río Jordán. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió a la terraza y les dijo, yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio y todos tenemos miedo, especialmente los gobernantes. Sabemos que cuando salieron de Egipto, Dios secó el mar de los juncos para que ustedes pudieran cruzarlos. Y también sabemos que mataron a Sihón y a Og y 2 reyes amorreos del otro lado del Jordán. Cuando lo supimos, nos dio mucho miedo y nos desanimamos. Reconocemos que el Dios de ustedes reina en el cielo y también aquí en la tierra. Júrenme en el nombre de ese Dios que tratarán bien a toda mi familia, así como yo los he tratado bien a ustedes. Denme alguna prueba de que así lo harán. Prométanme que salvarán a todos mis familiares, sálvennos de la muerte. Los espías le contestaron, que Dios nos quite la vida si les pasa algo a ustedes, pero no le digas a nadie que estuvimos aquí. Cuando Dios nos dé este territorio, prometemos tratarlos bien a ti y a toda su familia. Ahí lo vamos a dejar en esta parte. El nombre de esta prédica es Redimida para un propósito. Y yo vengo a tratarles a ustedes la historia de Rahab. Ella fue una prostituta pagana sin Dios. Muchos dirían que fue una mujer perdida, sin esperanza alguna y fuera del alcance de la gracia y la misericordia del Padre. Pero no fue así, ya que su historia nos muestra, ustedes van a ver más adelante,
que nadie está fuera del alcance del Señor, que nadie está fuera de ser tocado y de ser usado por Dios, no importa de dónde vengamos. Ella era cananea, por tanto, ella era considerada impura. A nivel de religión, por los israelitas, ella era una persona totalmente opuesta a lo que ellos eran como religiosos. Ella además no era valorada por su pueblo, era una prostituta, era una ramera para ellos. Y ella no veía a su alrededor que ella pudiera tener una mejor vida, ni para ella ni para su familia. Ella vivía en la ciudad de Jericó, esa era su ciudad natal. Ya en otras historias hemos conocido de lo que el Señor hizo para derribar los muros en Jericó. Ella escuchó hablar del Dios de Israel, pero miren cómo nos dice en la palabra todo lo que ella escuchó hablar del Señor. Cómo el Señor abrió el mar para sacar a su pueblo, a qué dioses había matado anteriormente para poder salvarlo, y cómo le había entregado la tierra de Canaán a sus reinos a manos de los israelitas. Los espías encuentran a Rahab en Jericó y ella le da acogida en su casa. Pero ya el Señor venía tratando con ella desde antes, porque ellos llegaron en ese momento, pero ya ella sabía quién era el Dios de ellos. Ya ella conocía el Dios de los espías. Ya ella sabía que el Señor le había entregado a ellos ese territorio. No fue por casualidad que ella decidió ayudarlos. Ella lo albergó. Ella tuvo misericordia de ellos, pero con ella nadie había tenido misericordia. A ella nadie la había tratado como una persona. Al contrario, la juzgaban. Y quizás esas personas que la juzgaban no tenían el corazón que ella tenía, porque ella albergó a 2 hijos de Dios. Y ellos, ¿a quienes albergaban en su corazón? ¿A quienes le estaban dando cabida? Ella nos recuerda que todos tenemos un valor a los ojos de Dios, que nuestra fe, que nuestra valentía puede ser recompensada y que nunca olvidemos que las promesas que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros en su momento se van a cumplir. Cuando estamos en un momento de presión, eso es lo que primero olvidamos todo. Cuando estamos en un momento de angustia, en un momento de dolor, de desesperación, lo primero que se nos olvida es la promesa que el Señor ha dicho para nosotros, para nuestra casa y para nuestras vidas. El llamado que cada uno de nosotros tenemos es lo primero que nosotros olvidamos cuando estamos en opresión. Ella sabía que aún siendo ella lo que era, Dios la estaba usando. Y que Él no estaba mirando lo que ella era. A Él no le importaba que ella fuera una ramera, que su casa fuera llamada, creo que posada o algo así, posadera, que era una casa donde las personas pagaban por pasar la noche. A ella simplemente le importó que ella estaba ayudando 2 hijos de Dios. En la historia del cristianismo, la historia de ella ha sido vergüenza por algunos intérpretes. El hecho de que estos 2 espías visitaran la casa de Rahab, la prostituta, algunos han sugerido que Rahab era simplemente una posadera, como le dije anteriormente, una casa donde las personas pasaban y pagaban por pasar la noche. Hebreos 11:31 nos dice: Rahab la prostituta, o sea, así es que ella se le conoce en gran parte de la Biblia, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel, pero no murió junto con lo que habían desobedecido a Dios y Jericó, a Dios en Jericó, porque gracias a lo que ella hizo, ella pudo salvarse ella y salvar su familia. Y ustedes van a ver en lo adelante cómo esta historia
se conecta con una historia de redención, cómo esta historia conecta con lo que es nuestro Señor y cómo lo que ella hizo en ese momento representó la sangre de Cristo. La casa de la ramera era un lugar perfecto para cualquier persona que quisiera esconderse, porque simplemente todo el mundo estaba acostumbrado, el pueblo estaba acostumbrado a ver y salir personas de allí. Esa era una posadera, era un lugar donde las personas pagaban exactamente, estratégico, por acostarse con ella. El que quería mantenerse en el anonimato y ocultarse, ese era el lugar perfecto para hacerlo. A pesar de la estricta vigilancia que había en Jericó, era el mejor lugar para que ellos pudieran hacer eso. La Biblia dice que ella vivía dentro de las murallas de la ciudad, pero también dice que a menudo ella albergaba personas pobres debido a su vulnerabilidad. O sea, allí no solo era lo inmundo y lo impuro que habitaba, allí también había un corazón dispuesto a ayudar, aún en medio de su situación. Aquí podemos ver cómo ella desde antes ya empezó a ser usada por Dios para ayudar a los demás. Ella estuvo dispuesta a arriesgarlo todo por obediencia a Dios. A pesar de no conocerlo de todo, ella había sido impactada por lo que ella había oído de él. Ella no había tenido un encuentro con el Señor, ella no lo conocía. Por lo que ella recibió una gran recompensa. Le pidió a los espías que tuvieran bondad por ella y por su familia, porque ella sabía de qué pueblo venía, sabía la incredulidad de su pueblo y sabía que su pueblo no creía en el mismo Dios que ya ella había empezado a conocer. Ahora yo te pregunto a ti, ¿a qué hemos estado nosotros dispuestos a arriesgarnos por Dios? Por el Dios que ya nosotros conocemos, por el Dios que nos sacó de donde nosotros venimos, porque aquí todos tenemos una historia que contar. Y todos sabemos y reconocemos ahora que si lo que estamos pasando ahora lo hubiésemos pasado tiempo atrás sin conocer al Señor, no estuviéramos de pie. ¿A qué renunciaste tú? ¿A qué le fuiste obediente a Dios? ¿A qué renunciamos? A la prostitución, quizás como ella, a la mentira, al adulterio, a la fornicación, a la hechicería, a la brujería. ¿Pasamos nosotros por alguna enfermedad en algún momento en donde sabíamos que solamente pudimos salir de allí por un milagro que el Señor nos diera? Estamos viviendo nosotros unas situaciones que sabemos que solamente estamos de pie porque estamos sostenidos por Dios. Pero confiamos nosotros en ese Dios. En el momento en donde está la prensa y nosotros como oliva aplastándonos. No confiamos, olvidamos. Pero ella nos muestra que al contrario, en el momento en donde quizás ella más perdida estaba, ahí fue donde ella conoció ese Dios, y a él fue a quien ella decidió darle su confianza. Al Dios que no era el Dios de su tierra, que no era el Dios que ellos adoraban, que no era el Dios que ellos conocían. A ese fue exactamente, al Dios verdadero fue a quien ella decidió encomendarse ella y encomendar su familia. Ella, con el deseo de salvar su familia, ella hizo todo el esfuerzo. Ella desafió a las autoridades de su ciudad. Ella habló mentira. Ella le mintió al rey por salvar los dos enviados del Señor. Si pueden, por favor, colocar Josué 2 nuevamente, ahora del 15 en adelante.
Rahab y los espías se despiden como la casa de Rahab estaba construida junto al muro que rodeaba la ciudad. Ella los ayudó a bajar por la ventana con una soga y les aconsejó: escóndanse en los cerros para que la gente del rey no los encuentre. Quédense allí 3 días hasta que ellos regresen y después de eso sigan su camino. Antes de irse, los espías le dijeron: te hemos hecho un juramento y lo cumpliremos. Cuando lleguemos a este territorio, esta soga roja, pónganle atención a esta soga roja, tiene que estar atada a la ventana por donde vamos a bajar. Continúen. Reúne en tu casa toda tu familia. Si alguno de ellos sale a la calle, morirá y nosotros no tendremos la culpa de su muerte. Pero si alguno sufre algún daño dentro de la casa, nosotros seremos los culpables. No les cuentes a nadie de este trato que hemos hecho. De lo contrario, no estaremos obligados a cumplir nuestros juramentos. De acuerdo, respondió ella, así se hará. Dicho esto, lo despidió y ellos se fueron mientras ella ataba la soga roja a la ventana. Y los 2 espías se fueron a los cerros y durante 3 días estuvieron escondidos allí hasta que los hombres del rey regresaron. Lo habían buscado por todo el camino y no lo habían encontrado. Entonces los 2 espías bajaron de los cerros, cruzaron el río y volvieron a donde estaba Josué. Luego de contarle todo lo que les había pasado, le dijeron: estamos seguros de que Dios nos ha dado todo el territorio. Todos los gobernantes de esta región están muertos de miedo. Estamos seguros de que Dios nos ha dado el territorio. Esa fue la palabra que ellos usaron. Pero ya ella sabía eso también y por eso decidió ayudarlos. Los habitantes de Jericó probablemente tuvieron la misma oportunidad que tuvo Rahab de salvarse ellos, así como ella se pudo salvar ella y salvó su familia. Pero ellos no creían en nuestro Dios. Ellos creían en otros dioses. La fe de Rahab en el Dios de Israel quedó confirmada por cada acción que ella hizo en ese momento. Protegió y ayudó a los espías israelitas porque verdaderamente creía en la grandeza de Yahweh y en que él le iba a cumplir la promesa que le había dicho a Israel. En este sentido, las acciones de fe fue que justificaron todo lo que ella pudo haber hecho. Santiago 2:25 dice: así le sucedió a Rahab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar. Dado que las puertas de la ciudad estaban cerradas, los espías no tenían otra opción de escape sino a través de esta ventana. Para lograrlo, ella lo bajó en una canasta suspendida por las cuerdas hasta que llegaron al suelo al otro lado de la muralla. Atarás el cordón de granada a la ventana. Esta era la señal que la protegía a ella y protegía a tu casa. ¿Tenemos nosotros ese cordón rojo en nuestra ventana? No. Tenemos la confianza de lo que es proclamar que estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Sabemos nosotros lo que significa eso, porque ella lo tenía claro. Ella sabía que ese cordón rojo significaba la salvación de ella y de su casa y de su familia y de todo aquel que quisiera creer en la misma visión que ella había creído. ¿Qué estamos creyendo nosotros, de nosotros?
¿Estoy yo, Rosemary, creyendo en el llamado que el Señor me hizo? No, porque me siento indigna, me siento impura. Y sé que eso le pasa a muchos de ustedes. Ella no se cuestionó. Ella simplemente decidió accionar. Porque ella creía. Ella confiaba en un Dios que ella no conocía. Nosotros lo conocemos. Él nos llamó. Nos trajo aquí. Nos ha salvado. Ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Nos ha sacado de lugares que el hombre no iba a poder sacarnos. Ha salvado a nuestra familia. Y aún así nosotros seguimos sin creerle. Aún así nosotros seguimos creyendo lo que está diciendo el mundo allá afuera de nosotros y no lo que Dios ha dicho de nosotros. Nosotros no estamos caminando ninguno en el llamado de lo que el Señor ha dicho y ha hecho para nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Porque prestamos nuestros oídos a lo que otro dice que nosotros somos, no a lo que Dios ya determinó de mí. Porque quiero venir arrastrando cosas de casa que debí soltar hace rato. Porque quiero venir repitiendo patrones que desde que tuve uso de razón y empecé a ver que no eran los patrones que convenían o los correctos, debí soltar, pero yo decidí seguir llevándolo. ¿Por qué? Porque eran los patrones de mami y papi. Aún tengamos nosotros la convicción de lo que el Señor ha hecho y de lo que va a seguir haciendo, nosotros no queremos seguir dando cómodo, porque no queremos cambiar, porque nos acostumbramos a la vida que teníamos antes y nos cuesta mucho salir de ahí. Ella se hubiese podido quedar siendo una prostituta y ganándose el dinero, porque total así fue que ella creció. Y nosotros no sabemos cuál fue la crianza de Rahab, cómo la criaron sus padres, qué la llevó a ella a ser una prostituta. ¿Qué lo llevó a cada uno de ustedes a salir de donde el Señor lo sacó? ¿Fue fe en un momento que tuvimos? Yo tengo la vida entera conociendo a Dios. Yo me crié conociendo a Jehová. ¿Cuántos años tengo yo siendo cristiana? 4 meses, 4 años o 4 años y pico. ¿Por qué? Porque yo no tuve antes la revelación que tengo ahora de Dios. Y aún teniendo 4 años y pico, siendo bautizada y con la revelación de quién es Dios, no, en muchas ocasiones no he caminado conforme a lo que Él ha dicho de mí. Y eso es parte de lo que hoy yo quiero que nosotros nos llevemos y nosotros entendamos. Lo que es estar cubierto con la sangre de Cristo, lo que es nosotros proclamar sobre nuestras vidas que estamos cubiertos por la sangre de Él. Esta era la señal para el ejército de Israel de que los habitantes de esa casa serían perdonados a pesar del deseo y la fe de Rahab y las promesas hechas por los espías. Ella había aparecido si no hubiera depositado su confianza en un cordón rojo que colgaba desde su ventana. Sin ese cordón de granada no había podido salvarse. Tenemos nosotros la confianza de que cuando cubrimos nuestra casa con la sangre de Cristo, nada de lo que otra gente puede entrar. Pero a veces somos nosotros mismos que lo entramos por la falta de fe y de confianza. No necesitamos que otro venga de fuera a traer la maldición, le entramos nosotros mismos. Por la misma falta de fe. Porque no sabemos lo que es proclamar eso sobre nuestras casas, sobre nuestra vida. Lo que significó esa sangre que Él derramó por nosotros en ese entonces. En ese madero, a base de dolor, cada latigazo que Él recibió por ti y por mí. En el siglo I habían comentaristas como Clemente Rama, Justino Martín, Ireneo, Orígenes y otros, que interpretaron este cordón de grana como un símbolo de la sangre de Jesús.
Esa era la señal de salvación para su casa. Y esa tiene que ser la señal de salvación para cada uno de nosotros hoy. La sangre de Cristo. En cierto sentido, Josué sería un salvador para Rahab, porque él fue quien envió los espías. Pero también él sería un juez para el resto de Jericó. Asimismo, es Jesús un símbolo de salvador para aquellos que confían en él, pero un juez para aquellos que lo rechazan. Podemos imaginar una Rahab recorriendo la ciudad completa para reunir su familia, y quizás no solamente su familia, quizás hasta personas allegadas a ella, moviéndolo de aquí para allá, tal vez todo el que ella pudo entrar en esa casa para que fueran salvos. Y diciéndole: apúrense, muévanse, corran, vengan bajo la marca del cordón de grana. Y si recordamos la historia, en aquel entonces Job también lo hizo, pero él no tuvo la misma suerte que ella tuvo. ¿Ustedes recuerdan cómo la esposa miró atrás y se convirtió en sal? Lot, perdón. De Lot es que hablo. Ella ató el cordón de grana. No en un lugar secreto de su casa, fue en la ventana, donde todo el mundo lo pudiera ver. Esa fue la declaración pública de fe que ella hizo. Que sea un cordón de grana el que ustedes aten en la ventana, específicamente un testimonio verdadero de fe y de su preciosa sangre. Esa tiene que ser nuestra declaración de confianza. Hay algunos que profetan otro tipo de fe, pero no la fe de sustitución de Cristo. Y eso pasaba en ese pueblo. Ellos profesaban otro tipo de fe diferente al de ella. La ley del juicio contra los cananeos la condenaban totalmente a ella. Sin embargo, varios aspectos de la obra de Dios en ella están relacionados con su triunfo sobre la ley que la condenaba y con el hecho de que Rahab se convirtiera en parte de la historia de redención de Dios. La fe que ella tuvo en Yahweh. La comprensión de Rahab sobre Yahweh, el Dios de Israel, como ella lo hizo su Dios desde un principio. La voluntad de Rahab de mostrar públicamente su confianza ante la promesa de Dios, colocando su cordón rojo en su ventana. Salvando a los espías que Dios había enviado para recuperar su tierra. Dios protegió sobrenaturalmente a los espías israelitas, brindándole ayuda a través de ella. Ella fue el instrumento. Así como cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios para ayudar a otro, para ayudar a nuestra familia, para ayudarnos nosotros mismos. El propósito principal de enviar estos 2 espías era asegurar la salvación de ella y su familia. Porque ya el Señor sabía el corazón que ella tenía, ya Él la conocía. Al igual como nos conoce a cada uno de nosotros y sabe lo que hay en nuestros corazones. Como decía Dané en la adoración ahorita, él mencionaba que el Señor escuchaba aún aquellos gemidos que nosotros no podíamos pronunciar con nuestra boca. ¿Sabrá Dios cuánto tiempo tenía ella pidiéndole al Señor por esa oportunidad para ella poder salir ella de esa vida y poder salvar su familia? El Señor no hace excepción de personas. Él redimió y restauró una prostituta. Y esta prostituta lo ayudó a tomar un territorio, protegiendo a sus hijos.
ella decidió buscarlo, decidió servirle. En esa misma medida tiene que suceder con nosotros. Una caída, una falta, una enfermedad no nos puede apartar a nosotros del amor de Dios. Porque Él siempre está como un padre dispuesto a perdonar, a restaurar y a salvar. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y esto es a lo que el Señor nos ha llamado, a conocer la verdad y a saber que todos tenemos un llamado, un propósito en Él. Que no importa lo que el mundo diga sobre nosotros, Dios fue quien nos llamó y a quien Él llama, Él respalda. El Señor rescató el corazón de ella para que ella rescatara el corazón de su pueblo y Él lo hizo por amor. A Él no le importó de qué tierra ella era. A Él no le importó que era una ciudad que Él iba a destruir porque tuvo que destruir Jericó para poder salvar a su pueblo. Ella había sido abandonada por su pueblo porque ellos eran los primeros que vivían juzgándola, los primeros que la señalaron, los primeros que la avergonzaban. Ella no había recibido misericordia de su misma sociedad. Y a pesar de ella no haber recibido misericordia y de no saber lo que eso significaba, ella decidió tener misericordia por los espías y protegerlos. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Llevamos la vergüenza a todos lados. Nos sentimos impuros por todos lados. Y eso nos frena. Eso frena nuestro llamado. Eso frena en nosotros ejercer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Dice la palabra en primera de Juan 4:19, amamos porque Dios nos amó primero. Y ese Dios que es amor nos enseña a amar. Y encontrarse con el amor significa tener un corazón dispuesto a que el Señor los reconstruya nuevamente en amor. A no dejarnos endurecer el corazón por lo que nos pasa, por situaciones que vivimos, por la forma en que crecimos. A no dejar que lo que otro haga nos afecte, nos lastime a un punto que nos haga cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. No importa la vergüenza de donde nosotros hayamos salido. No importa la enfermedad. El amor de Dios lo repara todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. A llenarnos de ese amor que no hemos sabido llenarnos. De ese amor que hemos rechazado muchas veces. Porque hasta en el momento más hostil de nuestras vidas, ahí ha estado Él. Y nosotros no lo hemos visto ni lo hemos sentido. ¿Por qué? Porque la circunstancia y el momento nos han llevado a poner nuestros ojos en lo que no tenemos que tenerlo. No hemos puesto nuestra mirada al cielo. No hemos colgado ese cordón rojo en nuestra ventana. El Señor elige a los más viles para humillar a los más altos. ¿Quién le dijo a usted que porque Él me sacó de un barrio, Él no me va a llevar a Arroyo Hondo? Por decir así. ¿Quién le dijo a usted que porque yo apenas tengo 4 años siendo cristiana, si al Señor le place, ahorita yo no voy a estar predicando fuera de este país? ¿Quién le dijo a usted que el llamado que Él ha hecho a cada uno de nosotros como pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, no se va a cumplir?
porque nosotros entendemos que no sabemos de Biblia, que no la recitamos. Porque sentimos que si no podemos orar 10 veces al día, no estamos orando. Si nada más podemos orar 3 por situaciones laborales. Y a veces ni siquiera 3. A veces quizá nada más podemos encomendarnos a Él en la mañana al despertarnos. Y cuando nos volvemos a acostar. Yo no hago un devocional a las 5 de la mañana. Pero yo no me acuesto sin leer la Biblia, porque ese es el momento en el que puedo, cuando ya estoy tranquila en casa a las 10 de la noche. Y al Señor le importa cuál es el horario en el que yo la leo, si la leo a las 5 de la mañana o la leo a las 10 de la noche. Por eso yo soy impura. Por eso yo no sé Biblia. Aunque sepa dónde está la palabra, pero no sepa recitar, eso está en Juan 8:38. Pero sepa lo que dice Juan 8:38, pero no sepa decir, búscalo en tal sitio. Eso me hace indigna. Eso no me hace a mí digna de pararme aquí y poder hablarle del mensaje que el Señor envió a través de mí. Porque yo no sepa recitar la Biblia. Porque yo no tenga quizá el nivel de inteligencia que otra persona puede tener, de fajarse a hablar sin tener que leer esa prédica, de leer un texto bíblico y por ahí irse. Yo estoy en formación. Igual como le está cualquiera. Y el yo estar en formación significa que en mi momento yo tengo que buscar apoyo, porque no me lo sé todo. Esta es ¿cuánta es la tercera vez quizá que yo me paro aquí a predicar? ¿Y quién dijo que fue la última? Quizás ahora esto empieza. Porque quizás ahora es que yo tengo el entendimiento y la sabiduría para saber cuando soy yo en mi humanidad que quiero hablar o cuando el mensaje viene del Señor. Antes yo no lo sabía. Antes simplemente yo me iba a basar en la Biblia y iba a empezar a rebuscar, pero yo no tenía la revelación. ¿Por qué el mensaje me marcó? Porque de ahí venimos cada uno de nosotros. ¿Y para qué el Señor nos está redimiendo? Es precisamente en el área de donde Él nos sacó, donde Él nos va a usar, y nos lo ha dicho 1000 veces. Y aunque en un momento yo sintiera que yo no iba a poder salir de lo que yo estaba atravesando, Romery entendió que a ella lo único que le tocaba era aprender de esta situación. Porque de esta situación era que ella se iba a parar en un altar a poder hablar y a poder ministrarle a otra persona. Pero mientras no lo solté, no salía de una depresión, no salía de una ansiedad. Pero ¿cuánto tiempo me costó a mí entender eso? 1 año. ¿Cuántas noches sin dormir? Y por eso soy indigna. Dice 1 Corintios 1 del 27 al 28. Y aunque la gente de este mundo piense que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se crean sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se crean muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Todo el que se para a juzgarnos a nosotros, esos son los que no valen ante de Dios, no nosotros. Todo el que se ha parado a lanzar una palabra negativa sobre ti, sobre mí, esos son los que no valen ante Dios, no nosotros. Todo el que ha maquinado maldad contra nosotros, hijos de Dios, esos son los que no valen ante Él. Muchas veces nos sentimos como ella se sintió, como Rahab se sintió, nos sentimos inútiles, sin perspectiva futuro, porque hay un momento en donde la mente se nos ciega, que nosotros no vemos para adelante, pero ni aunque nos empujen, hay manera de uno ver. El futuro, ¿qué es eso? Eso no existe. Al contrario, nosotros lo que vimos metidos en lo que pasó. Y de ahí no nos saca nadie. Y puede venir
Hasta Jesucristo puede bajar a hablarnos y nosotros no entendemos. Pero Él nos llama a vivir una nueva historia en Él. En Él, no sin Él. Porque Él no nos va a redimir a nosotros para mandarnos al mundo, señores. Si de ahí fue que Él nos sacó. O después que pasamos el proceso, entonces vamos a soltar la iglesia y vamos a volver para los colmadones, para la discoteca. Vamos a volver al chisme en el patio. Díganme. Vamos a volver a la mentira. Vamos a volver a la fornicación, al adulterio, después que pasamos el proceso. Muchas veces, aunque duela y aunque cuesta entender, es la única manera que el Señor tiene de hacernos despertar. Ven, que todo es lo que te toca, porque de otra forma tú no vas a entender, mi hija. De otra forma tú no vas a despertar. Exactamente, esto es lo que hay. Tú lo tomas, o te dejas morir, o decides pararte y seguir para adelante. Tú decides. Mientras que la historia de Jericó se trataba de destrucción, señores, la historia de Rahab se trataba de reconstrucción, de restauración. Y nosotros debemos mantener nuestra mente y nuestro corazón sensible a la voluntad del Señor. Y es lo que menos hacemos. Porque lo que hacemos es que lo primero que nos dejamos endurecer es el corazón. Y eso no nos deja entender. Eso no nos deja ver ni siquiera lo que Él está haciendo alrededor nuestro. No importa tu historia, ni tus errores o tu vergüenza. No importa nuestra historia, nuestros errores o nuestras vergüenzas. En Cristo hay perdón y un nuevo comienzo. Tu pasado no limita lo que Dios puede hacer contigo. Dios no solo perdona, sino que también honra a los que son fieles sin importar su origen. Rahab no solo fue salva físicamente, sino que recibió un lugar de dignidad, formando parte del pueblo de Dios y del linaje de Jesús. Porque de lo vil y lo menospreciado y de donde Dios se glorifica. Dios no solo quiere perdonarnos, sino quiere levantarnos y usarnos. Cuando confías en Él y le pones a su servicio tu vida, Él honra a los que le honran. Dice su palabra en 1 Samuel 2:30. Ella, siendo una mujer gentil, con una señal de que Dios planeaba incluirla en todas las naciones en un plan de salvación. Porque eso fue lo que hizo. Fue salvar a través de ella. Dice Romanos 2:11, no hay excepción de persona para Dios. En medio de una tragedia, el Señor creó una nueva vida. Y es esto lo que debemos aprender de esta historia, la redención que encontramos en Cristo. Con el amor de Él por nosotros, se convierte en una promesa de vida nueva que resurge de nuestra ceniza. La sangre del sacrificio de Jesús nos muestra esta cuerda roja que puede que el mundo se esté desmoronando a nuestro alrededor. Muchas veces la muerte nos amenaza, las enfermedades nos llegan, caemos en crisis, no solamente financiera, crisis de ansiedad. Pero no debemos de temer si mantenemos cerca de nuestra puerta esa cuerda roja, que es la cuerda de la fe, como ella lo hizo. La historia de ella nos debe hacer recordar a nosotros que Dios puede usar a quien menos espera. La fe transforma destino.
No estás atado a tus errores pasados y tu vida puede tener impacto eterno si confías en Dios. No importa dónde vienes, lo importante es hacia dónde vas con Dios. No importa de dónde salimos. Lo que importa es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestro llamado? Nos vamos a seguir dejando usar por el diablo, que ha jugado ping-pong ya y de todo con nosotros en los últimos años. Pues yo lo digo por mí. Ahora mismo yo estoy hablando por mí. Porque en su momento me cogí hasta de conejillo de India. Porque hay cosas que el Señor viene mostrando y tratando con nosotros desde antes y aún así nosotros permitimos que pase. ¿Saben por qué? Porque no confiamos y no entendemos que es el Señor que nos está hablando. Creemos que somos nosotros que nos estamos volviendo locos. Y es otro que tiene que venir a nosotros a decirnos, pero eso es una señal del Señor. Pero el Señor te mostró eso en una visión a ti hace cuántos años. ¿Qué tú hiciste por eso? ¿Tú te fajaste a orar? No, nunca oré. Y por eso pasó todo lo que pasó. Pero ya yo no puedo evitar lo que pasó. Ya yo no puedo tener control sobre eso, pero yo tengo control contra lo que va a pasar de aquí en adelante. Y ahí es donde nosotros tenemos que despertar y saber que ya no importa lo pasado, pasado. Pero señores, tenemos que creernos la película primero nosotros para poder llevársela a otro. Porque si la palabra no empieza a cortar por mí, ¿cómo voy a cortar a la casa de Yolanda? ¿A donde Francesca? ¿A donde Lía? Si la revelación primera no la tengo yo, ¿cómo yo le puedo ministrar a ellas? En la Biblia no se da detalle exactamente cómo, y aquí voy a hablar un poquito de cómo se conecta, para que ustedes vean qué tanto hizo Dios con la redención de ella. Cómo todo esto vino hasta el linaje de David. Y cómo encaja con un estudio bíblico que nosotros hacemos cada cuántos meses, cada 6 meses aquí, con la vida de Ruth y Noemí. Para que ustedes vean de dónde viene arrastrando una prostituta. Una persona juzgada por un pueblo, indigna, menospreciada por su mismo pueblo. Ella se casa con un hombre llamado Salmón. Y la Biblia no hace mención de cómo ellos se conocieron. Después de la caída de Jericó en Josué 6, Rahab y su familia fueron salvos y adoptados dentro del pueblo de Israel como muestra de gratitud y fe. El pueblo de Israel la adoptó a ella. Asimismo, como esta iglesia nos ha adoptado a cada uno de nosotros como hijos, como la pastora y el pastor nos adoptaron como sus hijos espirituales. Se asume que en algún momento posterior Salmón, miembro destacado de Judá, se casó con Rahab y de ella nació Boaz, quien más adelante se casa con Ruth. Mateo 1, 5 y 6 dice, Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró a Ruth. Engendró de Ruth a Obed. Y de Obed a Isaac. De Isaac engendró al rey David. Y de David engendró a Salomón. Y de la que fue mujer de Urías. ¿Y de ahí quién vino? De David. ¿Quién viene de esa descendencia? ¿Y qué significa el cordón rojo que ella puso en su ventana? ¿Desde cuándo viene la sangre de Cristo? Desde el primer día que el Señor la seleccionó a ella para que ella ayudara a sus 2 espías. Con esto cierro.
Amy, por favor. ¿Ya colgaste tú ese cordón? ¿Estamos nosotros dispuestos a que en realidad esa sangre nos cubra? A saber realmente lo que significa estar cubierto por la sangre de Cristo y cuando encomendamos la vida de nuestra familia a que la sangre de Cristo la cubra, tenemos nosotros esa revelación. Vamos a dejar nosotros que sea el mundo que siga diciendo lo que nosotros somos y no que se haga evidente lo que el Señor ya dijo de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Vamos a seguir sintiendo indignos o simplemente vamos a escuchar lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros a partir de ahora? ¿Nos vamos a dejar sanar? ¿Nos vamos a dejar tocar el corazón por el Señor? ¿Vamos a permitir que Él ponga la mano en esa llaga que tenemos sangrante todavía y que Él la sane? Porque de la única manera en la que vamos a salir de ella es así. Si le permitimos a Él que venga, no con una curita, porque el Señor no va a venir a poner una curita, ni a venir con hilo a coser. Él va a venir con este láser a cerrarla. Va a quedar la marca, porque de esa marca es la que nosotros vamos a hablar. Porque esa marca es la que Él va a utilizar para que yo pueda ministrar a otras mujeres. La marca va a quedar, pero la herida ya no va a sangrar. Un punto se puede abrir y por ahí puede salir la sangre. Pero cuando el Señor sutura con su láser, no hay manera de que la herida siga sangrando. Nos vamos a dejar tocar por el Señor. Le vamos a permitir a Él que cambie nuestra historia, así como cambió la de Rahab, que de ser una vil prostituta la llevó al linaje de David, al linaje de nuestro Señor. Yo los invito hoy, así como me invité a mí, a que colguemos esa soga. Y quizás ni siquiera en la ventana, porque eso fue algo simbólico. Es en nuestro corazón, es sellarla. Es saber que donde quiera que nosotros estemos, aún dentro o fuera de nuestra casa, esa soga roja que es la sangre de Cristo nos cubre. Que es lo que nos acompaña, que es lo que anda con nosotros día a día, así sea en un vehículo. Pero cuelga la soga. Así sea en tu habitación. Porque muchas veces ni siquiera contamos con que tenemos una casa. A veces vivimos alquilados. Dentro de otra casa, en otra familia, no importa donde sea, cuelga la soga. La soga está aquí y está aquí. Ella la colgó en una ventana en ese momento, porque era ahí donde ellos podían verla para salvarla. Y como ellos decían, nos hacemos responsables a todo el que esté dentro de esa casa. Si le pasa algo a alguien que esté allá adentro es culpa mía, pero no nos hacemos responsables al que esté fuera. Dios no se hace responsable al que no está cubierto por su sangre. Dios se hace responsable al que está cubierto por Él. Dios no se va a hacer responsable de mí si yo sigo en el mundo. Dios se va a hacer responsable de mí si yo decido caminar. Si yo decido atender el llamado y el propósito que Él me hizo. Si yo sigo seguir en el limbo, Él no se va a hacer responsable de mí, de mi salvación y de la salvación de mi casa. Porque aún Él haga una promesa de que tú y tu casa serán salvos. Si tú no accionas, esa promesa no se va a cumplir. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.